Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Carlos a qué hora sería su boda, mi nuera Daniela me miró directamente a los ojos y me dijo con una sonrisa helada: «Ah, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría del Pacífico. Personas especiales. Yo, que durante 3 años había pagado su renta de 24.000 pesos al mes, que había comprado cada mueble de su departamento, que llenaba su refrigerador cuando ni siquiera tenían para comer. Yo no era una persona especial. Me quedé ahí parado en la sala de mi propia casa en Guadalajara, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilos, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Daniela se acomodaba cómodamente en el sofá que yo les había comprado. El traje gris que había escogido para su boda colgaba inútil en mi closet, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado 8.000 pesos en ese traje, pensando en el orgullo que sentiría en las fotos de la boda de Carlos. Fotos en las que nunca apareceré. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado 40.000 pesos como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Guadalupe en Monterrey para darle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba abajo, pensando que tal vez vendría a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo se derrumbó en un segundo, con esas 4 palabras envenenadas. Solo personas especiales. Carlos finalmente levantó la vista y me dijo con una voz que parecía ensayada: «Papá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Daniela posar orgullosamente al lado de los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Daniela, que yo había ayudado a pagar con los 2.000 pesos que le di para sus gastos personales el mes pasado. Vi todo aquello a lo que no fui invitado a presenciar. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Daniela me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de la boda. Ahora parecía desesperada, casi suplicante. «Roberto, el alquiler está atrasado. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana nos va a desalojar. Se te olvidó hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se derrumbara sobre ella. Me quedé en silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco a hacer esa transferencia, todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo, todas las veces que había comido frijoles para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. «Daniela», le dije con una calma que me sorprendió, «¿no te dije que yo solo ayudo a las personas especiales?» El silencio del otro lado de la línea era tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latir. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, era ella. «Roberto, no entiendo», tartamudeó. «Siempre hemos sido especiales para usted. Es como un segundo padre para mí». Mentiras, todas mentiras envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para las argollas que ayudé a financiar, sin saber que nunca vería la ceremonia donde las intercambiarían. Durante tantos años había vivido con esa sensación constante de caminar sobre cascarones de huevo, pesando cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir una migaja de afecto
de mi propio hijo. Había sido el padre perfecto, el suegro complaciente, el proveedor silencioso que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, solo personas especiales, había despertado algo en mí que dormía desde hacía mucho tiempo. Calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos durante esos 3 años. Entre la renta, la comida, los regalos, las emergencias y los caprichos, más de 1.300.000 pesos. 1.300.000 pesos que había sacado de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que mi difunta esposa, María, había dejado para que yo viviera tranquilo mis últimos años. ¿Y para qué? Para ser tratado como un extraño el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación tragada en silencio. Lloré por todas las veces que me habían hecho sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era un obstáculo, que mi dinero era lo único de valor que tenía para ofrecer. Cuando desperté la mañana siguiente, algo había cambiado en mí. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que cuentan historias de años dando amor sin recibirlo a cambio. Pero había algo diferente en mi mirada. Una dureza que no reconocía. Una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y preparé café como todas las mañanas, desde hace 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Carlos para preguntar cómo había pasado la noche. No revisé mi celular esperando un mensaje suyo disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, mi primera preocupación del día era yo mismo. Me senté en la mesa, donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, donde había contado billetes para sus gastos, donde había llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta, y comencé a hacer cálculos. Quería ver en cifras exactas cuánto había dado. Renta mensual, 24.000 pesos durante 36 meses, 864.000 pesos. Comida y despensa, aproximadamente 6.000 pesos mensuales, 216.000 pesos más. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversario de boda, al menos 100.000 pesos. Emergencia médica de Daniela, 50.000 pesos. El préstamo para el coche que nunca me devolvieron, 100.000 pesos. La reparación del clima de su departamento, 16.000 pesos. Los muebles de la sala, 50.000 pesos. Total, 1.396.000 pesos. Esa era la cifra exacta de mi generosidad. Había desperdiciado 1.396.000 pesos que había sacado de la herencia de mi esposa, de mi pensión, de los ahorros que había guardado centavo por centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a 2 adultos que ni siquiera podían fingir respeto por mí. El teléfono sonó y vi el nombre de Carlos en la pantalla. Normalmente habría corrido a contestar con el corazón latiendo, esperando que finalmente me pidiera perdón, que me explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar 1 vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente se detuvo y seguí tomando mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después sonó de nuevo. Esta vez era Daniela. También la dejé sonar. Luego llegó un mensaje de Carlos. «Papá, contesta el teléfono.
Necesitamos hablar contigo urgentemente. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico, sin una tarea relacionada con ellos. Siempre era el banco para hacer transferencias, el supermercado para comprar algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Daniela. Hoy caminé solo porque me dio la gana. Pasé por el parque donde llevaba a Carlos cuando era niño. Recordé a ese niño dulce que me abrazaba fuerte y me decía que yo era el mejor papá del mundo. ¿En qué momento se convirtió en este hombre que me trataba como si fuera un cajero automático, con sentimientos? En el banco donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El director, el licenciado Castillo, me vio a través del vidrio y me saludó con la mano. Lo conocía desde hace años. Había procesado cada una de mis transferencias para Carlos y Daniela. Había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directamente a su oficina. Licenciado Castillo, le dije, necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como la salida del sol. ¿Está seguro, don Roberto? ¿Pasó algo? Su preocupación era sincera, más sincera que cualquier interés que Carlos había mostrado por mí en los últimos meses. Pasó que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo, y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el licenciado Castillo procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Carlos, Daniela, Carlos otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono completamente. Don Roberto, dijo el licenciado Castillo entregándome los papeles. Discúlpeme por meterme en lo que no me importa, pero en todos estos años lo he visto muy generoso con su familia. Espero que no lo estén presionando para hacer estos cambios. Esas palabras me tocaron profundamente. Este hombre que apenas me conocía, más allá de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación sincera por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, licenciado Castillo. Al contrario, finalmente dejé de presionarme a mí mismo. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligero, como si hubiera dejado un peso enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía compromisos financieros con gente que me veía como un recurso en lugar de como un ser humano. Caminé hacia la casa, pensando en todas las cosas que había dejado de hacer por complacer a Carlos y Daniela. Los viajes que no hice para ahorrar dinero para ellos. Los amigos que dejé de ver porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los pasatiempos que abandoné porque cada peso que gastaba en mí era un peso menos para sus necesidades. Al llegar a mi casa encontré 3 coches estacionados frente a mi puerta. El de Carlos, el de Daniela y uno que no reconocía. Había movimiento en mi casa a través de las ventanas. Mi sangre se heló. Tenían llaves. Les había dado las llaves porque confiaba en ellos, porque pensaba que algún día cuidarían de mí, como yo había cuidado de ellos. Respiré profundo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y me encontré con una escena que nunca olvidaré. Carlos estaba sentado en mi sofá, con la cabeza entre las manos. Daniela caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Y había un hombre mayor, que no conocía, examinando papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?,
Pregunté con una voz que sonaba extrañamente calmada. Los tres me miraron como si yo fuera un intruso en mi propia casa. Daniela fue la primera en hablar. Su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Roberto, gracias a Dios llegó. Necesitamos hablar. El licenciado Vargas es del bufete de abogados donde consultamos sobre su situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Yo estoy perfectamente bien. Carlos finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que habían sido de un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. Papá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El licenciado Castillo nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El licenciado Vargas, un hombre de unos 50 años en traje gris, con una sonrisa que no me inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Don Roberto, soy Francisco Vargas, abogado especializado en derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me pidieron que evaluara la situación. No le estreché la mano. En lugar de eso, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que había estado examinando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tiene derecho a examinarlos sin mi autorización. Papá, interrumpió Carlos con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos excluyes financieramente sin explicación. Luego no contestas nuestras llamadas. Pensamos que tal vez necesitas ayuda profesional. Daniela se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para cuando necesitaba algo. Roberto, querido, sabemos que ha estado bajo mucho estrés. Quizás la soledad lo está afectando más de lo que piensa. Es normal a su edad tener episodios de confusión. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme, era para hacerme declarar mentalmente incapaz y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a su boda, ahora me trataba como si fuera un viejo senil. No estoy confundido, dije con una firmeza que los hizo callar a todos. Estoy más lúcido de lo que he estado en años, y ustedes van a salir de mi casa inmediatamente. El licenciado Vargas intervino con esa voz profesional que los abogados usan cuando quieren parecer razonables. Don Roberto, entiendo que se sienta abrumado, pero sus hijos tienen el derecho legal de intervenir si consideran que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. ¿Comportamientos preocupantes? La risa que salió de mi garganta era casi cruel. ¿Cómo decidir que mi dinero es mío? ¿Cómo elegir no financiar más la vida de dos adultos que me tratan como basura? Daniela dio un respingo como si la hubiera abofeteado. Nunca te hemos maltratado. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes será nuestro algún día de todas formas. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y cruda. Todo lo que yo tenía sería de ellos algún día. En sus mentes yo ya estaba muerto y solo estaban recuperando la herencia por anticipado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos yo era solo una cuenta bancaria con patas que se había vuelto problemática. «Fuera», dije señalando la puerta. «Los tres fuera de mi casa». Carlos se levantó con esa expresión de niño caprichoso
que tenía cuando no obtenía lo que quería. Papá, no podemos irnos así. Tenemos responsabilidades. La renta, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que avalaste. No puedes simplemente cortarnos de un día para otro. ¿No puedo? Mi voz subió de tono por primera vez en toda esta conversación. ¿Quién dijo que no puedo? Durante 36 meses pagué una renta que ni siquiera está a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no soy bienvenido. Financié una vida que claramente no incluye lugar para mí. El licenciado Vargas sacó una carpeta de su maletín y la puso en mi mesa. Don Roberto, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Carlos y Daniela manejar sus finanzas de manera más eficiente. Sería temporal, solo hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y la tiré directamente a la basura sin siquiera abrirla. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la salida. Daniela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Roberto. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas, tomamos compromisos financieros porque sabíamos que podíamos contar contigo. Ah, compromisos basados en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que decidí que mi dinero tiene un mejor uso en mi propia vida, de repente soy un viejo confundido que necesita supervisión legal. Carlos intentó acercarse a mí, pero retrocedí un paso. Este ya no era el niñito que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Este era un hombre de 35 años que veía a su padre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Papá, cometimos errores, dijo con una voz que intentaba parecer arrepentida. Lo de la boda fue un malentendido. Daniela estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos resolver esto si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. ¿Ser razonable significa seguir pagando su vida mientras me tratan como un extraño? ¿Significa fingir que no me duele haber sido excluido del día más importante de la vida de mi hijo único? El licenciado Vargas guardó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a ver sus propuestas rechazadas. Don Roberto, esto no termina aquí. Su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita supervisión. Esas palabras fueron como un golpe físico. Me di cuenta de que esto no era solo una visita de manipulación familiar. Era una amenaza legal real. Querían hacerme declarar incompetente para manejar mis propios asuntos. Licenciado Vargas, dije mirándolo directo a los ojos, le sugiero que investigar bien antes de amenazar a un hombre de 68 años que ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que dedicó su vida entera a su familia, que mantuvo un hogar, que trabajó hasta jubilarse honorablemente y que hasta la semana pasada mantenía financieramente a 2 adultos perfectamente capaces. Daniela dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostraba su verdadero rostro. Esto no va a quedar así, Roberto. Nosotros también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten todos los abogados que quieran con su dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus crisis legales. Los 3 se dirigieron hacia la puerta, con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a escuchar un no. Antes de salir,
Carlos se volteó hacia mí una última vez. «Papá, esto va a terminar muy mal para ti. Te vas a quedar solo, sin nadie que cuide de ti cuando realmente lo necesites». «Carlos», dije con una tristeza profunda, pero también con una claridad cristalina, «ya estoy solo. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por su negligencia». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé parado en mi sala, rodeado del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no era por tristeza o arrepentimiento. Era por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierto en mi cama planeando mis próximos movimientos, como un general preparando una batalla. Si Carlos y Daniela querían pelear, les daría una guerra, pero sería una guerra que yo conduciría con inteligencia, no con emociones. Mi nueva vida acababa de comenzar y nadie me la iba a quitar. A las 6 de la mañana ya estaba vestido y listo para salir. Mi primera parada fue el despacho del licenciado Juan Mendoza, un hombre que había conocido años atrás, cuando hice el testamento de mi esposa. A diferencia del licenciado Vargas, que Carlos y Daniela habían traído, Juan tenía una reputación impecable y era especializado en la protección de los derechos de las personas mayores. «Don Roberto», me dijo cuando le expliqué la situación, «lo que sus hijos intentaron ayer es más común de lo que usted piensa. Se llama maltrato financiero hacia personas mayores y es un delito. El hecho de que entraran a su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación». Esas palabras me tranquilizaron y alarmaron al mismo tiempo. Me tranquilizaron porque confirmaban que no estaba loco, que lo que había pasado era realmente abusivo. Me alarmaron porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. «Necesitamos documentar todo», continuó Juan. «Cada transferencia, cada regalo, cada vez que lo presionaron por dinero. También vamos a cambiar su testamento para proteger sus bienes de cualquier intento de manipulación futura». Pasamos 3 horas examinando mis archivos financieros. Juan silbó cuando vio el monto total de 3 años. «Don Roberto, con este dinero usted podría haber vivido cómodamente, viajado, disfrutado de su jubilación. En lugar de eso, financió completamente la vida de 2 adultos que ni siquiera lo respetaban lo suficiente como para invitarlo a su boda». Cuando salí del despacho de Juan, tenía un plan completo. Primero, cambiar todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalar un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abrir una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde no tuvieran ningún contacto. Cuarto, comenzar a vivir la vida que había postergado durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, don Martín, me conocía desde hace años, porque siempre iba a comprar cosas para reparar el departamento de Carlos y Daniela. Esta vez era diferente. «Don Roberto, ¿qué lo trae por acá? ¿Otra emergencia en casa de su hijo?», preguntó con esa familiaridad de alguien que había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. «No, don Martín. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad que tenga». Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras seleccionaba las cerraduras, su hijo Gabriel, que trabajaba en instalación de sistemas de seguridad, llegó. Era la providencia en acción. «Gabriel», le dije, «también necesito instalar cámaras de seguridad, todo el sistema completo. El precio no es problema».
Mientras preparaba todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Daniela, llamando desde el teléfono de alguien más, porque yo había bloqueado su número después de la confrontación de ayer. Roberto, soy Daniela. Por favor, no cuelgue. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Mire, entiendo que esté enojado por lo de la boda. Fue un error. Carlos y yo hablamos y queremos compensarlo. ¿Qué tal si organizamos una cena especial para celebrar nuestro matrimonio con usted? Podríamos hacerla en su casa, cocinar juntos como antes. La manipulación en esas palabras era tan obvia que casi me hizo reír. Daniela, ¿cuánto deben de renta exactamente? El silencio del otro lado confirmó que había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses, 48.000 pesos en total, pero no, es solo por eso que llamo, Roberto. Realmente nos hace falta en nuestras vidas. ¿Les hago falta yo o les hace falta mi dinero? Las dos cosas, respondió con una honestidad que me sorprendió. Roberto, no voy a mentir. Sí, necesitamos su ayuda financiera, pero también lo queremos. Usted es importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante para estar en la boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no sea para pedir dinero? ¿Cuándo llamó por última vez solo para saber cómo estaba? Otro silencio. Ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Daniela, le voy a explicar algo una sola vez. Durante 3 años me trataron como un cajero automático con sentimientos. Me usaron, ignoraron, humillaron y finalmente me insultaron de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acabó, de repente descubren que me quieren. Roberto, por favor, la interrumpí. No hay por favor que valga. Ustedes hicieron su elección cuando decidieron que yo no era lo suficientemente especial para estar en su boda. Ahora yo hago la mía. Colgué y apagué completamente el teléfono. No quería más interrupciones durante mi día de liberación. Esa tarde fui a la barbería, donde no había ido en más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas, porque Carlos o Daniela necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había apartado para mí terminaba siendo una de sus emergencias. «Don Roberto», gritó Antonio, mi barbero favorito. ¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotros. No los olvidé, Antonio. Solo me olvidé de que yo también merezco ser cuidado. Me hice el tratamiento completo. Corte, arreglo de barba, hasta manicure. Por primera vez en años gasté dinero en mí sin sentirme culpable. Mientras Antonio trabajaba, me habló de su vida, de sus hijos, de sus sueños. Era refrescante tener una conversación que no girara alrededor de las necesidades de Carlos y Daniela. «Se ve muy bien, don Roberto», me dijo cuando terminó. «Pero más que eso, se ve libre. ¿Pasó algo bueno?» «Sí, Antonio. Finalmente aprendí a decir que no». Cuando llegué a mi casa esa tarde, había un coche estacionado frente a mi puerta que no reconocía. Mi corazón se aceleró un momento, pensando que tal vez Carlos y Daniela habían regresado con refuerzos. Pero cuando me acerqué, vi que era un hombre mayor, sentado en los escalones de mi entrada. «¿Don Roberto?», preguntó cuando bajé del coche. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Soy Ramón Delgado. Vivo en la casa de al lado. Somos vecinos desde hace años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar realmente. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa y estaba preocupado. ¿Todo está bien?» Su preocupación sincera me tocó profundamente. He aquí un extraño que mostraba más interés por mi bienestar que mi propio hijo. «Pase, don Ramón. Voy a preparar café y le cuento una historia que no va a creer».
Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Don Ramón me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé mi relato, sus ojos estaban llenos de compasión. Don Roberto, me dijo, hizo lo correcto. Yo viví algo similar con mi hijo hace 5 años. También pensaba que era mi obligación financiar su vida de adulto. Creía que si no les daba dinero, no me querrían. ¿Qué pasó? Corté los víveres cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, hicieron chantaje emocional, trataron de hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hijo llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real basada en el amor, no en el dinero. Esas palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Carlos y Daniela entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió honestamente. Pero esa ya no es su responsabilidad, don Roberto. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir sin preocuparme de si Carlos y Daniela tenían dinero para la renta, para la comida, para sus caprichos. Me fui a dormir pensando en mí mismo, en mis proyectos, en mi futuro. Y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Gabriel y don Martín llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar de números desconocidos. Daniela seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero había desarrollado una nueva habilidad: ignorar completamente las llamadas que no me convenían. Don Roberto, me dijo Gabriel instalando las cámaras, este sistema le va a dar tranquilidad total. Puede ver quién llega a su casa desde su celular, incluso cuando no está aquí. Y si alguien entra sin permiso, automáticamente se envía una alerta a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo. Pero ya no me dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi nueva paz. Mientras trabajaba, decidí hacer algo que no hacía desde hacía años: llamar a mi hermana Guadalupe en Monterrey. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos terminaba contándole las hazañas de Carlos y Daniela, cuánto dinero había gastado en ellos, el orgullo que tenía de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en reportes financieros disfrazados de noticias familiares. «¿Roberto?», respondió Guadalupe sorprendida. «Hermano, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Estoy bien, Guadalupe, mejor que bien. De hecho, llamo para decirte que finalmente recuperé la razón». Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar los financiamientos. Guadalupe me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. «Roberto, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me rompía el corazón escucharte presumir de cuánto dinero le habías dado a Carlos, como si el amor se midiera en pesos. Quería decirte algo, pero no sabía cómo». «¿Qué querías decirme?» «Que Carlos nunca hablaba de ti con afecto cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era: mi papá me ayudó con esto, o mi papá me compró aquello, pero nunca extraño a mi papá, o quiero mucho a mi papá. Era como si fueras un servicio, no una persona». Esas palabras me dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando el doctor limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. «¿Sabes qué me marcó más?», continuó Guadalupe.
Daniela siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Roberto ya no esté, podremos remodelar su casa. O, cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando que murieras para empezar a vivir realmente. Esa revelación me golpeó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, sino como un obstáculo temporal entre ellos y el dinero. Mientras yo me desvivía por hacerlos felices, ellos planeaban el futuro sin mí. Después de colgar con Guadalupe, me quedé sentado en mi cocina, digiriendo toda esta información. 40 años de matrimonio con una mujer que me amó de verdad. 3 años de soledad absoluta después de quedar viudo. Y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo millonario. El timbre sonó y vi en las nuevas cámaras que era don Ramón, con una taza en las manos. Abrí la puerta y me ofreció café fresco. Pensé que podría necesitar compañía después de todo lo que me contó ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había comenzado a apreciar. Nos sentamos en mi sala y don Ramón me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hijo me decía exactamente las mismas cosas que Daniela le dice a usted. Eres como un segundo padre para mí. Somos especiales para ti. Algún día todo será nuestro de todas formas. Son frases aprendidas, don Roberto. Las aprenden en el manual de manipulación emocional. ¿Cree que existe realmente ese manual? Pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leyeran el mismo libro. El capítulo 1 es Hazte sentir indispensable. El capítulo 2 es Crea emergencias financieras constantes. El capítulo 3 es Si resiste, cuestiona su salud mental. Nos reímos con amargura. Era gracioso y trágico a la vez reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. Esa tarde decidí hacer algo que postergaba desde hacía años: visitar la tumba de mi esposa. Siempre encontraba excusas para no ir, porque Carlos o Daniela necesitaban algo, o porque el dinero del taxi estaba mejor invertido en una de sus emergencias. El Fontaine cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de María parecía un poco descuidada, porque hacía meses que no iba a limpiarla. Me senté en el pasto junto a su lápida y hablé con ella como si estuviera viva. María, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Carlos. Quería ser el mejor padre del mundo para compensar de alguna manera tu ausencia. Pero creo que en el proceso olvidé ser yo mismo. Nuestro hijo se convirtió en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Su esposa, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que yo viviera tranquilo, lo gasté en mantenerlos. Pero ya no más, mi amor, ya aprendí. Limpié su tumba, cambié las flores marchitas por nuevas, y me quedé ahí otra hora, disfrutando simplemente de la paz. Por primera vez en años no tenía prisa de regresar para resolver una crisis de Carlos y Daniela. Cuando regresé a mi casa, había 3 coches estacionados frente a mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparado. Las cámaras me mostraban que era Carlos, Daniela y 2 personas que no reconocía. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando hacia mi casa. No bajé del coche. En lugar de eso llamé a Juan, mi abogado. Juan, están en mi casa otra vez. Esta vez trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, Roberto. Voy inmediatamente y voy a llamar a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. No pueden estar en su propiedad. 15 minutos después, Juan y 2 patrullas llegaron. Vi cómo los policías hablaban con Carlos y Daniela, cómo mi hijo gesticulaba furiosamente,
cómo Daniela lloraba otra vez. Pero esta vez sus lágrimas no me afectaron. Uno de los policías se acercó a mi coche. «Señor, puede salir tranquilo. Sus visitantes se van a retirar ahora». Cuando bajé del coche, Carlos gritó desde la calle: «Papá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía contra tu propio hijo». «Carlos», respondí con una calma que me sorprendió, «la familia no amenaza con juicios de incapacidad mental. La familia no entra a las casas sin permiso. La familia no trata a sus padres como cajeros automáticos». Daniela gritó del otro lado de la calle: «Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que avalaste. No puedes abandonarnos así». Juan intervino: «Señora Daniela, toda comunicación futura debe pasar por mi despacho. Y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobranza, porque mi cliente tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en su coche, derrotados pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentía confiado. Tenía ayuda profesional, tenía el apoyo emocional de don Ramón y, más importante, tenía la claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche don Ramón me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hijo que había venido a visitarlo y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar sana. Hablaban con respeto, se interesaban sinceramente en sus vidas, reían juntos. El hijo no pidió dinero ni una sola vez durante toda la velada. «Esto es lo que quería con Carlos», le confesé a don Ramón cuando su hijo se fue. «Y tal vez algún día lo tendrá», respondió. «Pero él tiene que aprender que usted es una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos». Por primera vez en semanas, me fui a dormir sintiéndome lleno de esperanza para el futuro. Mi nueva vida apenas comenzaba, y estaba listo para vivirla en mis propios términos. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de seguridad me mostraban que Carlos y Daniela pasaban frente a mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces deteniéndose unos minutos, pero sin bajar. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para el siguiente movimiento. Juan me había aconsejado documentar cada una de estas visitas. Entonces llevaba un registro detallado con fecha y hora. «Su persistencia va a jugar a nuestro favor», me había dicho. «Cada vez que aparecen después de que se les dijo que no se acercaran, eso refuerza nuestro caso para la orden de restricción permanente». El viernes por la mañana estaba tomando tranquilamente mi desayuno cuando el timbre sonó. Las cámaras me mostraban a una mujer joven, muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocía, pero algo en su postura me decía que no era una visita social. «Buenos días, don Roberto», me dijo cuando abrí la puerta. «Soy investigadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Recibimos un reporte de que usted podría estar en situación de riesgo y necesitamos hacer una evaluación de bienestar». Mi sangre se heló. Carlos y Daniela habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. «¿Puedo ver su identificación?», pregunté tratando de mantener la calma. «Por supuesto». Me mostró una credencial oficial que parecía legítima. «Soy la trabajadora social Clara Ruiz. ¿Puedo pasar para hablar con usted?». La dejé entrar porque sabía que rechazarla sería peor para mi caso. Clara se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. «Don Roberto,
recibimos reportes de que ha tenido cambios significativos en su comportamiento financiero, que cortó la comunicación con su familia y que ha mostrado señales de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos informaron que rechazó ayuda médica y legal de sus familiares. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme ver como un viejo desequilibrado. Reconocía la mano de Daniela en la redacción. Ella siempre había sido hábil para manipular las palabras y obtener lo que quería. «Señorita Clara», dije con toda la dignidad que pude reunir, «voy a llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta». «Señor, esto no es un interrogatorio legal, es una evaluación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería haber problema en hablar conmigo». La frase «si no tiene nada que ocultar» me enojó. Era la misma lógica que los abusadores usaban para justificar sus invasiones. «Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé preguntas sin representación legal presente». Llamé a Juan y llegó en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. «Señorita Ruiz», dijo después de examinar su identificación, «espero que tenga una orden para estar aquí, porque mi cliente está bajo mi representación legal, y cualquier evaluación no autorizada constituye acoso». «Licenciado», respondió Clara con menos confianza que antes, «tenemos reportes de familia preocupada por el bienestar del señor». «¿Qué familia?», preguntó Juan con sequedad. «La misma familia que intentó hacerle firmar un poder notarial sin representación. La misma familia que entró a su casa sin permiso y revisó sus documentos privados. La misma familia que lo excluyó de eventos importantes mientras vivían de su dinero». Juan sacó una carpeta de su maletín y la puso en la mesa. «Aquí tengo documentación completa de maltrato financiero y emocional contra mi cliente. 1.396.000 pesos extraídos de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien debe ser investigado aquí, no es mi cliente». Clara examinó los documentos con incomodidad creciente. Era evidente que la información que le habían dado no correspondía con la realidad que tenía frente a ella. «Don Roberto», me dijo finalmente, «¿puede explicarme por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo de manera tan abrupta?» «Porque finalmente entendí que me estaba usando», respondí simplemente. «Porque me di cuenta de que para ellos yo no era un padre, era una cuenta bancaria, porque me cansé de financiar la vida de gente que me veía como un obstáculo». «Pero, ¿no considera que es su responsabilidad ayudar a su familia?». La pregunta me indignó. «Señorita Clara, mi responsabilidad como padre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financiar su vida de adulto no es mi responsabilidad, es mi elección. Y elegí dejar de hacerlo». Juan intervino. «Señorita Ruiz, ¿consideraría usted que un adulto de 35 años, que no puede pagar su propia renta sin la ayuda de su padre de 68 años, es una situación normal?». Clara no respondió inmediatamente. Podía ver que estaba reconsiderando toda la situación. «Don Roberto», me preguntó después de un momento, ¿maneja sus propias finanzas completamente? Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de manera independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia.
Me cuido físicamente. Manejo mis propios traslados. Tengo relaciones sociales sanas con mis vecinos. ¿Toma medicamentos? Solo vitaminas y suplementos. No tengo condiciones médicas que requieran medicamentos. Juan agregó: mi cliente acaba de pasar evaluaciones médicas completas como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecto estado de salud mental y física. Clara cerró su carpeta y suspiró. Don Roberto, basándome en esta conversación y la documentación que he examinado, no veo evidencia de que esté en peligro o que necesite intervención. Voy a cerrar este caso. Después de que se fue, Juan y yo nos quedamos en silencio unos minutos. Roberto, esto va a seguir escalando. Carlos y Daniela no se van a detener hasta que recuperen acceso a su dinero. Necesitamos prepararnos para el siguiente movimiento. Esa tarde, reflexionando sobre la visita de la trabajadora social, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía como un hombre que había tomado el control de su vida y estaba listo para defenderla. Llamé a Guadalupe para contarle lo que había pasado. «Roberto», me dijo, después de escucharlo todo, ¿sabes qué es lo que más me impresiona de esta historia? No es qué tan mal se portaron Carlos y Daniela, es qué tan fuerte te has vuelto. Esas palabras me tocaron profundamente. Tenía razón. Hace un mes, la visita de una trabajadora social me habría devastado. Me habría hecho dudar de mí mismo. Me habría hecho considerar volver a financiar a Carlos y Daniela solo para evitar problemas. Pero ahora estaba firme en mis decisiones. Esa noche, don Ramón vino a verme con una botella de tequila. «Don Roberto, quiero celebrar con usted. Celebrar que hoy resistió otro ataque contra su libertad y salió victorioso. Cada vez que se mantiene firme, se vuelve más fuerte. Brindamos por mi nueva fuerza, por mi nueva vida, por la libertad que había estado esperando sin saberlo durante años». «Don Ramón», le dije mientras tomábamos nuestro tequila, ¿cree que algún día dejaré de extrañar al Carlos que era cuando era niño? «Probablemente no», respondió honestamente, «pero va a dejar de permitir que esa nostalgia lo mantenga prisionero del Carlos que es ahora». Esas palabras contenían una sabiduría profunda. Podía amar al niñito que había sido mi hijo, sin permitir que el adulto abusivo en que se convirtió siguiera haciéndome daño. Al día siguiente, don Ramón me invitó a conocer a sus amigos del club de dominó. Llegamos a un pequeño café en el centro, donde un grupo de hombres mayores se reunía todas las tardes. «Roberto», me presentó don Ramón, «estos son mis amigos, don Héctor, don Luis y don Alberto. Todos hemos vivido situaciones similares con familiares abusivos». Pasamos la tarde compartiendo nuestras historias. Don Luis había tenido que poner límites a un hermano que le pedía dinero constantemente. Don Héctor había cortado relaciones con un sobrino que solo lo visitaba cuando necesitaba dinero. Don Alberto había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos consideraban su dinero como su plan de retiro. «Lo que más me duele», confesé, «no es perder el dinero que les di, es darme cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenía». «¿Sabe qué, Roberto?», me dijo don Alberto, con la sabiduría de sus 80 años. «El amor verdadero no se compra ni se vende. Si tuvo que pagar por tenerlo, nunca fue real». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben qué descubrí?, les dije a mis nuevos amigos. Que la soledad rodeado de gente que no te quiere es peor que la soledad de estar solo. Al menos ahora, cuando estoy solo, estoy en buena compañía.
Todos reímos y brindamos por nuestra nueva sabiduría. 2 semanas pasaron sin noticias de Carlos y Daniela, y empecé a creer que tal vez habían aceptado la realidad. Pero un martes por la mañana, mientras regaba mi jardín, vi un coche desconocido estacionarse frente a mi casa. Un hombre mayor en traje y una mujer joven con carpetas bajaron. Mi corazón se aceleró, pero ya no de miedo sino de indignación. ¿Cuántas veces más iban a intentar lo mismo? El hombre se acercó a mi puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Don Roberto Morales», dijo, «soy el doctor Ricardo Blanco, psiquiatra geriátrico. Esta es mi asistente, la doctora Patricia. Su familia nos contrató para hacer una evaluación de su estado mental». «No necesito evaluación psiquiátrica», dije desde mi jardín sin acercarme. «Y están en propiedad privada sin autorización». «Señor», insistió el doctor Blanco, «su hijo está muy preocupado por usted. Dice que ha tenido cambios drásticos de personalidad, comportamientos irracionales con el dinero y episodios de paranoia. Una simple evaluación podría resolver todas estas preocupaciones». La doctora Patricia agregó con voz melosa: «Es solo una conversación, don Roberto. Si está bien como dice, la evaluación lo confirmará y su familia quedará tranquila». Inmediatamente reconocí la táctica. Era la misma que había usado Daniela. Si no tiene nada que ocultar, no debería tener problema. Pero yo ya no era el mismo hombre ingenuo de hace un mes. «Doctor Blanco», dije con autoridad, «tengo 68 años y he manejado mis asuntos de manera independiente toda mi vida adulta. No voy a someterme a evaluaciones psiquiátricas porque a mi hijo no le gusta que deje de financiar su vida». En ese momento Juan llegó en su coche. Al verlo, el doctor Blanco y la doctora Patricia intercambiaron miradas incómodas. «Doctor Blanco», dijo Juan después de bajar, «espero que tenga una orden para estar aquí, porque de lo contrario está violando la orden de restricción que tenemos contra la familia de mi cliente». «No somos familia», respondió el doctor defensivamente. «Somos profesionales de salud mental contratados por familiares preocupados». «Contratados por familiares que tienen prohibido acercarse a mi cliente», replicó Juan secamente. «Lo que están haciendo se llama acoso por persona interpuesta y es igualmente ilegal». Juan sacó su teléfono y llamó a la policía. Los doctores se fueron murmurando, pero antes de entrar al coche, la doctora Patricia me gritó: «Don Roberto, su familia solo quiere ayudarlo. No deje que lo aíslen de la gente que lo quiere». «La gente que me quiere no intenta hacerme declarar loco para robar mi dinero», grité de vuelta. Después de que se fueron, Juan y yo nos sentamos en mi sala para planear el siguiente paso. «Roberto, esto pasó los límites. Carlos y Daniela están gastando dinero que no tienen contratando profesionales para tratar de declararlo incompetente. Eso significa que están desesperados. ¿Qué más pueden hacer? Pueden intentar un juicio de interdicción. Es caro y difícil de ganar, pero si logran convencer a un juez benévolo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que le nombren un tutor». La idea me aterrorizó. ¿Podrían quitarme el control de mi dinero? Pueden intentarlo, pero tenemos evidencia sólida de que está completamente cuerdo y que ellos están motivados por la codicia, no por preocupación sincera. Esa tarde llamé a Guadalupe para desahogarme. «Roberto», me dijo después de escuchar mi relato, «¿te das cuenta de qué tan lejos están dispuestos a llegar por dinero? Arriesgan las relaciones familiares, gastan en abogados y médicos, destruyen su propia reputación, todo por recuperar acceso a tu cuenta bancaria». Esas palabras me hicieron reflexionar.
Carlos y Daniela habían revelado su verdadera naturaleza completamente. No había vuelta atrás, no había posibilidad de reconciliación sincera. Para ellos, yo nunca había sido un padre respetado. Siempre había sido solo dinero andante. Esa revelación, aunque dolorosa, también era liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable de protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico les importaba menos que mi dinero. Mi decisión de defenderme no era egoísta, era supervivencia. Un mes después de la visita del psiquiatra, pensaba que finalmente había ganado la guerra. Me había instalado en una hermosa rutina. Tomaba mi desayuno tranquilamente leyendo el periódico. Me ocupaba de mi jardín. Almorzaba con don Ramón o alguno de mis nuevos amigos. Y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había retomado la carpintería, algo que me apasionaba antes de convertirme en el financiero personal de Carlos y Daniela. Pero un jueves por la mañana, mientras trabajaba en un nuevo proyecto en mi taller, Juan llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. «Roberto, tenemos que hablar». Carlos y Daniela presentaron una demanda formal de interdicción en el juzgado familiar. Están pidiendo que le nombren un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlas en voz alta las hacía terriblemente reales. ¿Eso significa que pueden quitarme el control de mi dinero? Si un juez determina que no tiene capacidad para manejar sus asuntos, sí, podría nombrar a Carlos como su tutor legal, lo que le daría control total sobre sus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había vivido en mi vida. Mi propio hijo estaba tratando de hacerme declarar legalmente incompetente para robar mi dinero. Juan, ¿qué evidencia pueden tener? Usted mismo ha visto que estoy perfectamente cuerdo. Tienen declaraciones de 3 testigos que dicen haberlo visto comportarse de manera errática. También presentaron facturas médicas que según ellos no ha pagado y medicamentos que supuestamente acumula sin tomarlos. Pero eso es falso. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Roberto, pero han fabricado evidencia convincente. También está la declaración del doctor Blanco diciendo que se negó a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como evidencia de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? Juan consultó sus papeles. Daniela, por supuesto. Un vecino llamado señor Olivares y alguien que dice ser su farmacéutico, el doctor Rousseau. El señor Olivares era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo, porque mis amigos a veces se estacionaban frente a su casa. El doctor Rousseau era efectivamente mi farmacéutico, pero no entendía qué podría haber dicho contra mí. «Necesito hablar con el doctor Rousseau», le dije a Juan. «Algo no está bien». Fuimos juntos a la farmacia esa misma tarde. El doctor Rousseau me recibió con nerviosismo. «Don Roberto, qué gusto verlo. ¿Cómo está?» «Doctor Rousseau», me dijeron que firmó una declaración diciendo que tengo comportamientos erráticos con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. «Don Roberto, su nuera vino hace unas semanas pidiendo información sobre sus medicamentos.
Me dijo que estaba preocupada porque usted actuaba extraño. ¿Y qué le dijo usted? Le expliqué que usted apenas compra vitaminas y aspirinas ocasionales, que no tiene ninguna receta médica regular. Pero ella insistió en que eso era prueba de que no se cuidaba correctamente. Juan intervino. Doctor Rousseau, ¿firmó usted un papel? Ella trajo un documento que decía que yo confirmaba que don Roberto tenía hábitos irregulares de compra de medicamentos. Pensé que era para el seguro médico o algo así. No sabía que era para un juicio. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Daniela no tenía límites. Doctor Rousseau, le dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente qué pasó y aclarando que no tengo ningún problema con medicamentos. Por supuesto, don Roberto, me siento terrible por este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Olivares. Cuando tocamos su puerta, nos recibió con hostilidad evidente. ¿Qué quieren? Señor Olivares, dijo Juan, entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi cliente. Sí, y lo hice. Este hombre está loco. Actúa raro desde hace semanas. ¿Puede ser más específico sobre qué comportamiento observó? Instalar cámaras como si viviera en zona de guerra, tener gente extraña que lo visita a todas horas, gritar en la calle con su familia. Me di cuenta de que el señor Olivares había interpretado todo fuera de contexto. Las cámaras las había instalado para protegerme. La gente extraña eran mis nuevos amigos. Los gritos fueron cuando defendí mi casa de las invasiones de Carlos y Daniela. Señor Olivares, le dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me interesa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraban a mi casa sin permiso y me amenazaban. Eso es lo que diría un loco, respondió con crueldad. No había forma de argumentar con él. Su testimonio estaba basado en observaciones superficiales, interpretadas con malicia. Esa noche, Juan y yo nos sentamos para planear nuestra defensa. Roberto, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Elena Costa, que es especialista en evaluaciones de capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que está completamente cuerdo. ¿Y si Carlos y Daniela sobornaron al juez? ¿Y si nada de esto importa, porque ya decidieron declararme incompetente? Roberto, el sistema judicial no es perfecto, pero tampoco está completamente corrupto. Tenemos evidencia sólida de su competencia mental y de la motivación financiera de ellos. Vamos a pelear. Al día siguiente, fui a la cita con la doctora Costa. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero perspicaces. Don Roberto, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda, honestamente. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me hizo hacer pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Don Roberto, me dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Por lo que me ha contado y los documentos que he examinado, parece un caso clásico de maltrato financiero hacia personas mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que se piensa. Salí de la consulta sintiéndome validado, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental era un alivio, pero también confirmaba que la batalla legal era real y necesaria. Esa tarde,
don Ramón organizó una reunión de emergencia con todos nuestros amigos del grupo de dominó. Cuando les conté sobre la demanda de interdicción, todos se indignaron. «Roberto», me dijo don Héctor, «vamos a testificar a su favor. Hemos estado con usted durante semanas, y cualquiera puede ver que está perfectamente bien». «Mejor que bien», agregó don Luis. «Está más lúcido y más fuerte que muchos hombres de 40 años que conozco». Don Alberto, con su sabiduría de 80 años, me tomó las manos. «Roberto, mi amigo, lo que sus hijos están haciendo no es nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han tratado de hacer declarar a sus padres locos para recuperar su dinero. Pero usted tiene algo que muchas de esas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigos que pueden testificar por usted». Esas palabras me dieron esperanza. No estaba solo en esta batalla. Tenía un equipo de hombres fuertes que habían visto mi transformación de primera mano. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije. Carlos y Daniela están dispuestos a destruir toda posibilidad de reconciliación futura por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesto a perdonar todo lo que pasó antes, ya no hay vuelta atrás. «Y tal vez eso es lo mejor», me respondió don Ramón. «Al menos ahora sabe exactamente quiénes son y puede actuar en consecuencia». Esa noche, por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Estaba diciendo adiós definitivamente al hijo que pensaba tener, al sueño de una familia amorosa, a la ilusión de que el amor incondicional era recíproco. Pero algo nuevo también nacía en mí, una determinación de hierro de no permitir que me robaran no solo mi dinero, sino mi dignidad y mi libertad. La semana siguiente, Juan me mostró toda la documentación que Carlos y Daniela habían presentado. Había fotos de mi casa tomadas sin mi conocimiento. Había transcripciones de conversaciones que supuestamente mostraban confusión mental. Había hasta un reporte médico falso que decía que sufría de demencia senil. «Todo esto es fabricado», le dije a Juan furioso. «Lo sé, y vamos a demostrarlo. Pero necesito que entienda algo, Roberto. Ellos van a pelear sucio, van a mentir, a manipular, a hacer cualquier cosa para ganar. Tenemos que estar preparados». Don Ramón me visitó esa noche y me encontró mirando las fotos falsificadas con lágrimas en los ojos. «¿Cómo llegué aquí?», le pregunté. «¿Cómo mi propio hijo se convirtió en alguien capaz de esto?». «Tal vez siempre fue así», respondió don Ramón suavemente. «O tal vez el dinero saca lo peor de las personas. Pero lo importante ahora no es entender por qué, sino protegerse». Tenía razón. Ya no era tiempo de entender o perdonar. Era tiempo de sobrevivir. Los amigos del dominó se organizaron para acompañarme a cada audiencia, para darme apoyo moral, para testificar cuando fuera necesario. Guadalupe llamaba cada noche desde Monterrey para darme ánimos. «Roberto», me dijo una noche, «independientemente de lo que pase en ese juzgado, ya ganaste. Ganaste tu libertad, tu dignidad, tu vida. Ellos pueden pelear por tu dinero, pero nunca podrán quitarte eso». Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba, porque tenía razón. Incluso si perdía todo mi dinero en esta batalla legal, ya había ganado algo mucho más valioso: yo mismo. La noche antes del juicio, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Pensé en María, mi difunta esposa, y en lo orgullosa que estaría de verme defender lo que era mío. Pensé en el hombre que había sido hace 2 meses, asustado y manipulado. Y pensé en el hombre que era ahora, fuerte, libre, rodeado de amigos verdaderos. Mañana comenzaría la batalla más importante de mi vida. Pero ya no tenía miedo. Tenía a Juan, a don Ramón, a mis amigos, a Guadalupe.
pero sobre todo me tenía a mí mismo. Y eso era más que suficiente. El día del juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que nunca había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, sino mi dignidad como ser humano, mi derecho a vivir libre de maltrato, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. Juan llegó a las 7 para repasar nuestra estrategia una última vez. Roberto, recuerde que la carga de la prueba está sobre ellos. Tienen que demostrar que usted es incompetente. Nosotros solo tenemos que mostrar que no lo es. ¿Y si el juez ya está predispuesto en mi contra? El juez Solares tiene reputación de ser justo. He estudiado sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Se preocupa por proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al juzgado a las 9. En el pasillo vi a Carlos con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión, y a Daniela vestida de negro, como si estuviera en un funeral. Tal vez lo estaba, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Carlos evitó mis ojos, pero Daniela mantuvo la mirada con una frialdad que me confirmó que para ella esto era simplemente un negocio. Su abogado era un hombre mayor, elegante, con el tipo de confianza que viene de haber ganado casos similares anteriormente. Cuando comenzó su alegato inicial, su estrategia era clara: pintarme como un viejo confundido que había sido manipulado por extraños para alejarme de mi familia amorosa. Su señoría, dijo con voz solemne, don Roberto Morales ha mostrado un deterioro mental evidente estos últimos meses. Cortó todo apoyo financiero a su familia sin explicación racional. Instaló sistemas de seguridad innecesarios por paranoia y se aisló de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que claramente se aprovechan de su condición vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi emancipación sonara como demencia, que mi libertad sonara como manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Daniela fue la primera en testificar, y su actuación era digna de un Oscar. Lloró describiendo cómo yo había cambiado completamente, cómo me había vuelto hostil y paranoico, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz quebrada, Roberto siempre fue como un segundo padre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarlo a recibir los cuidados que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando Juan la contrainterrogó, las grietas en su historia comenzaron a aparecer. Señora Daniela, ¿puede decirle a la corte cuándo fue la última vez que llamó a mi cliente sin ser para pedir dinero? Daniela tartamudeó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede dar una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es verdad que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi cliente? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es verdad que cuando mi cliente preguntó sobre la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales? Daniela se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegro que no es una persona especial? No pudo responder de manera convincente. Carlos fue el siguiente. Verlo en el estrado de testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Mi padre siempre fue muy generoso con nosotros, testificó, pero recientemente se volvió errático e irracional.
Creemos que está siendo manipulado por gente que se aprovecha de él. Cuando Juan lo contrainterrogó, la máscara cayó completamente. Señor Carlos, ¿cuánto dinero recibió de su padre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. 1.396.000 pesos le parece aproximadamente correcto? Tal vez. Siempre fue generoso. ¿Y cuántas veces visitó a su padre sin pedir dinero? El silencio era ensordecedor. ¿Es verdad que usted y su esposa entraron a la casa de mi cliente sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por él. ¿Es verdad que trajeron un abogado para presionarlo a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarlo a manejar sus finanzas. A los 35 años, necesita la ayuda de su padre de 68 años para pagar su renta. Carlos no pudo responder con dignidad. El señor Olivares testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando Juan le pidió detalles, admitió que nunca me había hablado directamente y que toda su información estaba basada en observaciones superficiales. El doctor Blanco testificó que mi negativa a someterme a evaluación era prueba de deterioro mental, pero Juan presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Costa, que contradecía completamente sus conclusiones. Luego llegó nuestro turno. Juan primero llamó al doctor Rousseau, mi farmacéutico, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Costa testificó sobre mi excelente estado mental, presentando los resultados de las pruebas cognitivas, que habían sido impecables. El licenciado Castillo del Banco testificó sobre mi competencia financiera, explicando que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas habían sido completamente racionales y procesadas correctamente. Don Ramón y mis amigos del grupo de dominó testificaron sobre mi lucidez, mi nueva vitalidad y mi capacidad de mantener relaciones sociales sanas. Finalmente llegó mi turno de testificar. Me levanté con dignidad y caminé hasta el estrado de testigos, sintiendo el peso de 68 años de experiencia, de sabiduría conquistada a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. Juan me guió a través de mi testimonio, permitiéndome contar mi historia completa. El 1.396.000 pesos gastados en 3 años, la humillación de ser excluido de la boda, la manipulación emocional constante, la invasión de mi privacidad, las amenazas legales. «Don Roberto», preguntó Juan finalmente, «¿por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo y su nuera?» «Porque finalmente entendí que no era amor lo que recibía de ellos», respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no lo era. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en aprender. El abogado de Carlos intentó hacerme parecer confundido durante su contrainterrogatorio, pero a cada una de sus preguntas respondí con claridad y precisión. Cuando intentó sugerir que mis nuevas amistades me habían manipulado, expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en respeto mutuo, no en interés financiero. En sus alegatos finales, el abogado de Carlos continuó insistiendo que yo era víctima de manipulación externa. Juan fue demoledor en su respuesta. «Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una persona mayor incompetente, sino el de un hombre que finalmente encontró la fuerza para liberarse de años de maltrato financiero y emocional. Los demandantes
no han presentado ninguna evidencia médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos decidió ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Solares se retiró para deliberar durante 2 horas, que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de examinar toda la evidencia presentada, comenzó: es evidente para esta corte que don Roberto Morales está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, aunque puedan ser dolorosas para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta acción está motivada por interés financiero más que por preocupación sincera por el bienestar de don Morales. La Corte rechaza completamente la demanda de interdicción. Había ganado no solo la batalla legal, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir sin ser maltratado por quienes debieron amarme. Cuando salimos del juzgado, vi a Carlos y Daniela hablando furiosamente con su abogado. Daniela me lanzó una mirada de odio puro antes de alejarse. Carlos me miró una última vez, y por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado tarde. Esa noche, don Ramón organizó una celebración en mi casa con todos nuestros amigos. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de hombres fuertes que se apoyan mutuamente. Roberto, me dijo don Alberto, hoy no solo ganó un juicio, recuperó su vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro me pertenecía completamente. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. Mi vida, finalmente, era mía. 3 meses después del juicio, vendí mi casa y me mudé a un hermoso departamento cerca del centro de Guadalajara. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a personas mayores del maltrato familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por México. Visité Oaxaca, Chiapas, la Riviera Maya. Tomé cursos avanzados de carpintería. Me uní a grupos de voluntarios. Ya no tenía personas que dependieran de mí financieramente, ni responsabilidades económicas con nadie más que conmigo mismo. Y en lugar de asustarme, esta realidad me exaltaba. Podía remodelar mi departamento nuevo. Podía comprar ropa bonita. Podía donar a causas que me importaban. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de ingratos. La libertad tenía sabor a esperanza, y por primera vez en años tenía ganas de planear mi futuro. Nunca volví a tener noticias de Carlos y Daniela. Escuché por terceros que habían tenido que mudarse a un departamento más pequeño y que Daniela había encontrado trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y de la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en el hombre que era hace unos meses, temeroso, manipulado, creyendo que había que comprar el amor. Ese hombre murió, y en su lugar nació alguien que entendió una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Don Ramón se convirtió en mi mejor amigo. Jugamos dominó 3 veces por semana con nuestro grupo. Don Héctor, don Luis y don Alberto me enseñaron que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu mesa sin esperar nada a cambio. Guadalupe vino a visitarme desde Monterrey y lloró de alegría al ver mi transformación. Roberto
me dijo abrazándome. Pareces 20 años más joven. Tienes luz en los ojos que no había visto desde que murió María. Tenía razón. Por primera vez desde la muerte de mi esposa, me sentía verdaderamente vivo. Un día, mientras trabajaba en mi taller de carpintería, recibí una carta. Era de Carlos. Mis manos temblaron al abrirla. «Papá», decía, «sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Daniela y yo nos separamos. Ella se fue con otro hombre que tenía dinero. Me di cuenta demasiado tarde de que tú tenías razón sobre ella, sobre mí, sobre todo. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Tu hijo, Carlos». Leí la carta 3 veces. Parte de mí quería correr a su encuentro, ayudarlo, rescatarlo como siempre había hecho. Pero el nuevo Roberto, el hombre libre que había renacido de las cenizas de la traición, sabía mejor. Le respondí con una carta corta. «Carlos, el arrepentimiento es el primer paso hacia el cambio. Pero las palabras sin acciones son solo aire. Si realmente has cambiado, demuéstralo con tu vida, no con cartas. Construye tu independencia. Encuentra tu valor más allá del dinero. Aprende a amar sin condiciones. Cuando seas ese hombre, si algún día lo eres, tal vez podamos hablar. Hasta entonces te deseo lo mejor. Tu padre, Roberto». No sé si algún día Carlos cambiará realmente. No sé si volveremos a tener una relación. Pero ahora entiendo que esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conmigo mismo. El otro día, mientras tomaba café en mi balcón, viendo el atardecer sobre Guadalajara, don Ramón llegó de visita. «¿En qué piensas, amigo?», me preguntó. «Pienso en que pasé 60 años de mi vida tratando de comprar el amor de otros. Y solo cuando dejé de pagar, encontré el amor verdadero, el amor propio». Don Ramón sonrió. «Esa es la lección más valiosa que cualquier hombre puede aprender». Hace una semana comencé a dar charlas en centros comunitarios para personas mayores. Cuento mi historia. Advierto sobre las señales de maltrato financiero. Animo a otros a defenderse. He recibido decenas de mensajes de agradecimiento de personas que, inspiradas por mi historia, encontraron el valor para decir que no. Uno de esos mensajes decía: «Don Roberto, gracias a su historia, mi padre finalmente puso límites con mi hermano, que lo estaba sangrando económicamente. Ahora está viviendo la mejor etapa de su vida. Usted le salvó los últimos años». Ese mensaje me hizo llorar de alegría. Si mi dolor podía servir para ayudar a otros, entonces todo había valido la pena. Mi nombre es Roberto. Tengo 68 años y finalmente aprendí que la persona más importante que debo amar y proteger soy yo mismo. Aprendí que decir no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que la familia verdadera no es la que te dio la vida, sino la que respeta la vida que llevas. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Hace 2 días, mientras trabajaba en mi taller, recibí una llamada de una organización de protección a adultos mayores. Querían contratarme como asesor voluntario para ayudar a identificar casos de maltrato financiero familiar. Acepté inmediatamente, porque ahora sé que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, tiene un propósito. Puedo ayudar a otros a no cometer mis errores. Puedo ser la voz que yo necesitaba escuchar hace 3 años, cuando estaba ciego por el amor incondicional mal entendido. Esta mañana, mirándome al espejo, mientras me preparaba para mi primera sesión como asesor, vi a un hombre completamente diferente al que se miraba hace unos meses. Ya no veo ojos cansados llenos de culpa. Veo ojos brillantes llenos de propósito. Ya no veo un viejo manipulado y usado. Veo un hombre libre que recuperó su dignidad. Y sonrío,
porque sé que lo mejor de mi vida apenas está comenzando. Si has llegado hasta aquí en mi historia, déjame decirte algo importante. Si estás viviendo una situación similar, si alguien en tu familia te está usando financieramente, si sientes que solo te quieren por tu dinero, escúchame bien, no estás solo, no estás loco. Y nunca es tarde para decir, basta. Tu dinero es tuyo, tu vida es tuya, tu dignidad es tuya, y nadie, ni siquiera tu propia familia, tiene derecho a quitártela. Defiéndete, busca ayuda. Habla con un abogado, habla con amigos, habla con organizaciones de protección, pero sobre todo, habla contigo mismo y reconoce tu propio valor, porque vales mucho más que tu cuenta bancaria. Hoy, sentado en mi balcón con una taza de café, rodeado de las plantas que cuido con mis propias manos, escuchando la música que me gusta, planeando el viaje a Guanajuato que haré el próximo mes, puedo decir honestamente, soy feliz. Y esa felicidad no la compré, no la mendiqué, no la negocié, la conquisté, la merecí, y es completamente mía. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme suscribiéndote al canal Los Consejos del Abuelo. Eso me ayuda enormemente a seguir creando otras historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en lugar de esta persona? Me encantaría conocer tu opinión, así que escríbela en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes. Y dime también desde dónde estás viendo esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo. Hay muchas más esperándote. Un gran abrazo y hasta pronto.